De altares familiares y nuestro tema de esta mañana es jamás es demasiado tarde y es alusivo a la Pascua, ¿verdad? Así que usamos esta imagen, ¿verdad? Donde es un reloj de arena, ¿verdad? El reloj de arena lo que hace es marcar el tiempo y se marca al momento que se vacía la parte superior y se llena la parte inferior. ¿Qué se hace? ¿Qué es el mecanismo? Le das vuelta, ¿verdad? Y vuelve otra vez y continúa, ¿qué? Funcionando, continúa trabajando. En relación a que jamás es demasiado tarde para que usted pueda empezar, ¿verdad? En su vida. Entonces, obviamente que en nuestra vida, pues, ha habido momentos de todo tipo, ¿verdad? Pero una de las cosas muy importantes en este tema, jamás es demasiado tarde, es la esperanza. No me refiero a la vecina que se llama la esperanza, no. Yo me refiero a la esperanza, ¿verdad? De que a lo mejor usted perdió un ser querido, a lo mejor usted perdió su salud, o un familiar amado de usted perdió su salud, pero a lo mejor sus sueños que usted tenía cuando era joven, ya se quedaron en el pasado. A lo mejor sus aspiraciones, sus deseos, sus metas, sus ambiciones, básicamente ya no están funcionando como usted lo imaginó. Entonces nosotros queremos hablar acerca de que nunca es demasiado tarde. Y si estamos hablando de la esperanza, la pregunta aquí es: ¿de dónde proviene la esperanza real? ¿De dónde proviene la esperanza? La esperanza verdadera proviene nada más de un lugar, de la resurrección de Jesús. De ahí es donde proviene la esperanza. Que la esperanza, la resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico es el acontecimiento histórico más grande. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Pablo: si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra ¿qué? Vana es nuestra fe. O sea, de nada serviría nuestra fe. Así que vamos a trabajar con unos pasajes de la Escritura, pero antes que nada, ¿quién tiene de ahí 1 Pedro capítulo 1, versículo 21? ¿Quién lo tiene ahí, que lo guste leer? Vamos a ver básicamente tres personajes de la Escritura. Vamos a ver a María Magdalena, la pecadora, a Tomás, y vamos a ver a Simón Pedro. Vamos a ver esos tres personajes que pasaron por situaciones en las cuales ellos perdieron su esperanza. Pensaban básicamente que nunca las cosas ya iban a cambiar. Pero sin embargo, aquí vamos a aprender que cuando ellos tuvieron un encuentro con Jesús, Jesús hizo en sus vidas un milagro. ¿Quién tiene 1 Pedro 1:21, hermanos? Adelante. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Básicamente, el punto central del cristianismo, recuérdenlo, es la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús no hay esperanza. Y por eso el cristianismo somos la religión que realmente tenemos una esperanza. Porque así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros vamos a resucitar un día. Y una vida eterna en la ciudad celestial de nuestro Señor Jesucristo a su lado. Así que vamos a ver en sus folletos, ¿verdad? Vamos a ver, no hay mucho que van a escribir en sus folletos, pero vamos a ver, la primera historia que vamos a utilizar es María Magdalena se sintió sin esperanza. ¿Recuerdan quién era María Magdalena? Era una mujer adúltera. María Magdalena era una mujer que ella deseaba ser amada, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Todos queremos deseamos que nuestra pareja nos ame. Pero en el caso de María, ¿verdad? Básicamente, aparte de ser amada, ella obviamente estaba buscando ser respetada,
valorada, tener dignidad, sentirse que alguien se preocupaba por ella. Pero podemos encontrar también, hermanos, que muchos de los hombres que se acercaron con María Magdalena, ¿qué hacían? Solamente jugaban con sus sentimientos, eran relaciones muy cortas, la abandonaban, y María iba de una relación en otra relación siendo herida. Y todos estos hombres con los que ella tuvo relaciones rompieron el corazón de María. Pero en la historia de María, por fin María se encuentra con un hombre que la trataba con dignidad, un hombre que la trataba con respeto, un hombre que se preocupaba por ella. ¿Quién era ese hombre, hermanos? Era Jesucristo, ¿verdad? Jesús era ese hombre que trataba a María con dignidad. Entonces, podemos ver que Jesús liberó a María de sus adicciones, de sus abusos, de sus patrones y hábitos que la mantuvieron atrapada en esas malas relaciones. Él la liberó de estos demonios de su pasado. Jesús hizo eso en la vida de María. Así que vamos a usar un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Así que en su pasaje, en su folleto, ustedes empiezan a escribir la palabra que está aquí en su folleto y que es la palabra María se quedó afuera llorando, ¿verdad? Van a escribir la palabra llorando en sus folletos. ¿Ya están listos? Entonces, alguien que busque Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Vamos a leer, vamos a empezar con la hermana Lupe, dos versículos, nos lo debíamos de 2 en 2 versículos, ¿ok? 2 versículos, hermana María, hermana Rosy Martínez, hermana Virginia y luego hermano Cande, ¿ok? Vamos a ver básicamente estos versículos del 11 al 18. Ok, nada más, ya alcanzamos hasta la hermana Rosy, Virginia. 2 versículos cada quien, hermana Lupe, hermana María, Rosy y hermana Virginia. Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listas? Entonces empezamos con Juan 20, versículo 11 y 12. Adelante, hermanos. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llorar? ¿A quién buscar? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Ramoní, que quiere decir maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Vamos a ver aquí algo importante en cuanto a María. Hay una frase que utiliza aquí, la Biblia dice que todavía estaba oscuro, ¿verdad? Cuando María llega al sepulcro. ¿Y qué sucede en nuestra vida cuando atravesamos por esos momentos oscuros en nuestra vida? ¿Quién estaba a un lado de María? ¿Quién estaba? Estaba Jesús. Y María no lo podía ver, y si lo vio, no lo podía reconocer. Cuando usted pasa por momentos oscuros en su vida, Jesús está a tu lado. Pero ¿qué sucede? No lo miras, no lo reconoces,
nos perdemos junto con el mar de problemas donde estamos nadando. Eso era exactamente lo que le estaba sucediendo a María. Ella había perdido su esperanza. Acuérdense que María, ¿verdad? Y Jesús tuvieron una relación donde Jesús llega a cambiar la vida de María, ¿verdad? No estoy hablando de una relación de otro tipo, sino una relación de Dios con una persona, ¿verdad? De ese tipo de relación estoy hablando. Así que en la mente de María, ella pensó que Jesús que ya se había muerto, Jesús ya no está conmigo, Jesús ya se fue de este mundo. Pero Jesús le dice María. La llama por su nombre, no le da un sermón. Simplemente Jesús le dice María, yo soy, ¿verdad? Entonces María lo toca y ¿qué le dice Jesús? No, espérate María, todavía no voy con mi Padre. Todavía no he sido glorificado. Entonces le dice Jesús a María, ve y diles a mis discípulos que he resucitado. Entonces podemos ver este cuadro que nos presenta María con respecto a Jesús. Pero en este cuadro, vamos a verlo un poquito adelante, van a surgir dos preguntas. Pero antes de estas dos preguntas de este pasaje que leímos, nunca es demasiado tarde para un milagro. Esto lo van a apuntar en sus folletos si usted le da vuelta a su hoja. Nunca es demasiado tarde para un milagro. Acuérdense que para los discípulos Jesús se fue. Ya no estaba su maestro, el guía de ellos, ya los había dejado. Pero nunca es demasiado tarde para llevar a cabo un milagro. ¿Qué dice Lucas 18:27? Dice, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Es posible para Dios, ¿verdad? Así que los discípulos y María estaban en su mente, no es posible que esto suceda. Entonces el miedo los traiciona, cuando el miedo te domina. Pero en este pasaje que leyeron de Juan capítulo 20, aquí encontramos dos importantes preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta que nosotros encontramos es, ¿por qué lloras, María? A veces en nuestra vida, hermanos, estamos decepcionados de nuestro matrimonio, estás decepcionado, tienes aflicción en tu vida, estás molesto. Hay situaciones en tu vida que básicamente te están nublando, ¿verdad? No ver a Jesús. Y nuestro estado emocional a veces, y muchas veces, nos impide conectarnos con Él. La segunda pregunta que Jesús le hace a María en Juan 20, ¿qué estás buscando, María? ¿Qué estaba buscando María? La pregunta aquí es para ustedes, ¿qué crees que te hace feliz? ¿Qué crees que va a satisfacer todas tus necesidades? ¿Qué cree que va a satisfacer las necesidades de usted? ¿Qué cree usted que va a quitar ese dolor? ¿Qué cree que va a curar ese agujero en su corazón? ¿Qué cree usted que lo va a hacer, hermanos? Estas dos preguntas, hermanos, fueron las que Jesús le hizo a María. Cuando Jesús fue crucificado, ninguno de sus seguidores estuvieron en la crucifixión de Jesús. ¿Cuántos discípulos estaban con Jesús en su crucifixión? Uno, Juan. ¿Dónde estaban los demás? Allá en un cuarto, todos reunidos, llenos de miedo. Sin embargo, ¿estaba quién? María Magdalena, la adúltera. Estaba María, su madre. Estaban estas mujeres a un lado de Jesús. Y acuérdense que Jesús les había dicho por 3 años y medio a sus discípulos, hey, voy a morir, ¿pero qué? Al tercer día voy a resucitar. Y Jesús les decía una y otra vez. Y el día cuando se llegó que Jesús iba a morir en la cruz, ¿qué sucedió con sus discípulos? No se acordaron. Vivían en una oscuridad
de miedo que no les permitía acordarse de las palabras de su maestro, de Raboni, como le dijo María Magdalena cuando vio a su maestro, que quiere decir maestro en arameo. Así que, hermanos, en nuestra vida, ¿verdad? Recuérdenlo, a veces nuestros sueños en nuestra vida, a veces perdemos nuestra esperanza. Cuando se derrumba a lo mejor nuestro matrimonio, nuestra salud, cuando se derrumban los hijos, pierdes la esperanza. Piensas que ya no hay algo más por lo que tú tienes que luchar. María exactamente le pasó eso cuando Jesús murió en la cruz. Vamos a pasar a leer este pasaje, y si ustedes quieren anotar en su folleto lo que está aquí. Sabemos en Romanos 8:28 dice la Escritura, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea que la esposa de Job le dice a Job, Job, maldice a Dios, Job, y muérete. ¿Y qué le dice Job a su esposa? ¿Que acaso nada más voy a darle gracias a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas? No. Entonces, nosotros podemos ver aquí, hermanos, que Pablo, ¿verdad? El que se cree que posiblemente sea el escritor del libro de Romanos, todo lo que nos suceda en nuestra vida, aquellos que le sirven fielmente a Dios, hermanos, aunque se mire oscura la situación, el Señor está a nuestro lado, como estuvo al lado de María Magdalena. Así que vamos a ver, hermanos, a otro personaje. María, ¿qué dijimos? ¿Se sintió sin qué? Sin esperanza. Tomás también se sintió sin esperanza, Tomás. Este Tomás, hermanos, para que puedan llenar estos pasajes en su folleto, este Tomás, hermanos, tuvo dudas. Tomás tuvo dudas, era uno de los discípulos de Jesús. Cuando Tomás oyó hablar que Jesús había resucitado, él se preguntó, ¿en serio Jesús resucitó? Que Jesús había resucitado al tercer día. El asunto aquí de Tomás, hermanos, es de que Tomás básicamente hacía preguntas porque tenía dudas. Vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Así que me regreso para que llenen esta parte de su folleto, ¿verdad? En la primera parte de su folleto, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor. Acuérdense que es lo que está en la línea en blanco, es lo que ustedes van a colocar en sus folletos que están aquí en la línea en blanco. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Empezamos de atrás hacia adelante. Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Y luego hermana Clara 21 y 22, hermana Virginia 23 y 24, hermana Rosy 25 y 26, hermana María 27 y 28 y hermana Lupe 29, versículo 29. Ok, Juan capítulo 20, versículo del 19 al 29. Los que nos están viendo en línea, abran sus Biblias, pueden abrirlas. Si no la tienen, pueden leer en esta pantalla los pasajes que estamos mencionando aquí. Así que vamos a leer versículos 19 y versículo 20, hermano Candy, adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron.
Versículo 21 y 22, hermana Rosy. ¿Usted lo lee, hermano? Sí. 21 y 22. Y luego Rosy 23 y 24. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 23 y 24, hermana Rosy. Hermana Clara, 23 y 24. Cuando los soldados huyeron crucificando a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de uno solo tejido de arriba abajo. Hasta el 24 leyó, ¿verdad, hermana? Entonces dijeron entre sí, no la partemos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura. 25 y 26. Hermana, ¿lo puede leer, hermana María? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Hasta qué pasaje llegó, hermano? El 27. 27, Hasta el 26. 27, 28 y 29, hermana Lupe. Ya llenaron esto, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar a la siguiente pasaje. Okay. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. El 29 también. Sí. Ok, perfecto. Ok, aquí, ¿qué estamos viendo aquí de este pasaje, verdad? Que Tomás tenía dudas. Él tenía dudas. Y el problema de las dudas no es malo, o sea, no es malo tener dudas, siempre y cuando las dudas te conduzcan a la verdad. Pero si las dudas te conducen a la arrogancia, a la terquedad, al orgullo, al prejuicio, que ya pones en tu mente que no puede suceder las cosas, nunca van a suceder. Eso, hermanos, no es una duda, ¿verdad? Eso es egoísmo. Es una duda, pero que no nos está guiando hacia la verdad. La duda es cuando tú dices, yo no lo sé, pero estoy abierto para saberlo. Eso es la duda. Acuérdense, la duda es algo bueno que te lleva para que empieces a creer. Eso fue lo que le sucedió a ¿quién? A Tomás, ¿verdad? Muéstrame, Señor. Aquí está Tomás, mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Esas dudas son buenas. Así que es una manera que Jesús le estaba mostrando a Tomás, como esas personas como ustedes que hacen ejercicios, que levantan pesas, ¿verdad? Y se ponen a correr y hacen lagartijas. ¿Por qué? ¿Por qué las personas como ustedes hacen eso? Pues básicamente quieren, ¿verdad?, que se vea ponchudo a la persona. Bueno, ejercitas tus músculos para desarrollarlos. Esa es exactamente la fe en nuestra vida. La fe se tiene que ejercitar, hermanos, para que la fe crezca. Este es lo último del pasaje. No lo creeré, repuso Tomás. No lo creeré. La palabra es no lo creeré, repuso Tomás. Y hay una más, ¿verdad? No lo creeré,
Y una más básicamente es: Señor mío y Dios mío. Es lo último, ¿verdad? Que en este caso se está expresando en este pasaje de Juan 20. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen, ¿verdad? Entonces, usted es una persona dichosa porque no has visto a Jesús, pero sin embargo usted está creyendo en Jesús. Así que vamos a ver un segundo punto aquí, hermanos. Que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Eso lo van a escribir ustedes en sus folletos. Nunca es demasiado tarde para creer. Nunca es demasiado tarde para creer. María Magdalena había perdido la esperanza. Tomás había perdido la esperanza, pero nunca es demasiado tarde para creer. Jesús le dijo a María: yo soy María. Jesús le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado, Tomás. Entonces, para estos personajes que habían perdido la esperanza, quizás como algunos de ustedes la han perdido, nunca es demasiado tarde para creer. Y vamos a ver 6 cosas importantes. Cuando hablamos que jamás es demasiado tarde, estamos hablando de cómo suceden los milagros en nuestras vidas. Y normalmente los milagros se desarrollan por 6 etapas de la fe. Este es un comportamiento que vamos a ver nosotros para cuando un milagro va a suceder en nuestra vida. No es algo a veces como lo perciben algunas religiones, tiene que estar ya al instante. Los milagros van a suceder normalmente de acuerdo a este proceso. Primero, los milagros empiezan con un sueño, hermanos. La primera fase de un milagro es un sueño. ¿Cuál es el sueño que tú tuviste en tu pasado, en tu vida? Un sueño que a lo mejor sobre tu carrera, un sueño sobre tu familia, un sueño que te llevaba a un objetivo determinado. A lo mejor tenías un sueño de casarte y estar toda la vida con la misma persona. ¿Ese era un sueño o no, hermanos? Sí, ese era un sueño en sus corazones. Pero déjame decirle que nada es más poderoso que un sueño de Dios. Nada es más poderoso que el sueño que Dios nos da. Y esa es la primera fase de un milagro. Es un sueño. La segunda fase, hermanos, de un milagro es una decisión. La decisión es ir tras ese sueño. Acuérdense, los sueños no tienen un valor a menos que hagas algo por ellos. No valen un centavo si esos sueños no decides llevarlo a cabo. Algunas personas se quedaron detenidos en la decisión. Ahí están detenidos. Es muy confortable, ¿verdad? Satanás les dice en la unión libre a las parejas: te quieres casar, es muy bueno que te cases, pero primero pruébense, vivan en unión libre y ya después se dan cuenta si son compatibles, se pueden casar, ¿verdad? Es como Satanás maneja mucho de esto de la relación libre en las parejas. Pero allí hay muchas parejas detenidas. No toman la decisión de que tienen que tomar en sus vidas. Es un sueño que está ahí, que está detenido. Esta es la tercera fase de un milagro. Se demora. Siempre hay un retraso, hermanos, entre cuando Dios te da un sueño y cuando se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en ti. Él está más interesado en ti que en el sueño. Él quiere que tú crezcas, ¿verdad? Dios se demora poniendo a prueba nuestra fe. Y esto es la parte difícil
del milagro. Es la tercera fase. Y la siguiente fase de un milagro es la 4. Dificultades. Ahora, mientras estás esperando ese sueño, comienzas a tener problemas. No solo tendrás que esperar, vas a tener dificultades, vas a tener problemas. Nos lleva a la fase 5. Este es algo importante. Si tú tienes un sueño poderoso, un sueño de Dios, y acuérdense que los sueños de Dios son poderosos. Y cuando llegas a una parte de este sueño donde te topas con la pared, donde no hay un callejón sin salida, ¿qué le sucedió a los hebreos después de 400 años de esclavos en Egipto? A través de estos milagros, ¿verdad?, que Dios hizo en Egipto, ¿verdad?, estas plagas, la nación hebrea salió y ¿qué dijeron? Ya la hicimos. Pero llegaron y se toparon con la pared que estaba enfrente de ellos. ¿Qué era? El Mar Rojo. Cuando parecía que ya no tenían salida porque enfrente estaba el Mar Rojo y atrás estaba el ejército de Faraón y ellos estaban en el medio y no hallaban para dónde correr, cuando miraban ya la muerte en sus vidas. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Toma tu vara. Moisés no hizo el milagro, ¿verdad? Le dijo Dios a Moisés, toma tu vara y ponla en el agua. No dice que Moisés abrió el agua, dice que Dios dividió el agua. ¿Sí me entiende? Esa es una parte crucial en la vida de nuestros sueños que provienen de Dios. Y la última fase, hermanos, liberación. Estas son las 6 fases de un milagro. Cómo Dios vuelve de una crucifixión a una resurrección. Dios se especializa en esto. Él trae nueva vida para partir de algo que estaba muerto. Dios levantó a Jesús de los muertos. Déjeme decirle que Dios puede levantar a tu matrimonio muerto. Dios puede levantar tu salud. Dios puede levantar tus finanzas. Dios puede levantar tu moral. Dios puede darte la esperanza que el mundo no te da. ¿Por qué Tomás dudó? Estamos hablando de Tomás. ¿Por qué Tomás dudó, hermanos? Porque Tomás fue el último en llegar a ese cuarto, a esa casa donde estaban los discípulos llenos de miedo. Como que Tomás no acostumbraba a andar mucho con ellos. Tomás a lo mejor era una persona más sola, más aislada, pero acuérdense que dice la Escritura que no es bueno la soledad. Génesis capítulo, creo es el 3. Entonces, hermanos, si no forman parte de un altar familiar, háganlo. Y si no hay uno, empiecen un altar familiar. ¿Por qué? Porque cuando estás en grupo, ¿verdad?, ya no estás solo, y hay personas que oran por ti, y hay personas que se están dando aliento unos a otros. Y Tomás llegó al último, ¿verdad? Muchas veces pensamos que estamos esperando a Dios, pero en realidad Dios nos está esperando a nosotros. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 de Pedro 3, 9. Esto es, hermanos, lo que Jesús empieza a hacer en nuestras vidas. Muchas veces hemos luchado con muchas cosas malas en el mundo. Y hemos visto muchas cosas malas en el mundo. Niños muriéndose de hambre, la delincuencia, la corrupción en el sistema. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué Dios no detiene todo esto? Porque si Dios detuviera todo eso, ¿sabe qué pasaría? También nos iba a detener a nosotros.
¿Por qué? Porque también el pecado está en nosotros, ¿verdad? La injusticia está en nuestras vidas. El único que puede equilibrar la balanza es Dios, y un día lo va a hacer. Así que el tercer personaje, hermanos, del que vamos a hablar nosotros es Pedro, Simón Pedro. La palabra Simón quiere decir arena, y Pedro quiere decir que viene del griego Petrus, que quiere decir piedra. Acuérdense que en aquellos tiempos de Jesús tenían dos nombres como Saulo de Tarso. Uno era hebreo y el otro era griego, ¿verdad? Usaban ese tipo de nombres que usaban estos personajes. Pero en este caso, Pedro, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús, este hombre era un hombre entusiasta, Pedro, ¿verdad? Estaba lleno de energía. Pedro era un tomador de riesgos. Siempre fue el primero en llegar. Siempre Pedro tenía mucha creatividad. O sea que si a Pedro le hubieran puesto como empresario de Des Moines, olvídense, hubiera hecho una compañía enorme Pedro. Pero era un hombre que se sentía seguro. El miedo no lo dominaba. Dijo Pancho Villa, el miedo no lo conozco. Bueno, así dijo él una vez. En este caso, Pedro, el miedo no lo controlaba, no lo dominaba. Pero un día Jesús le dice, Pedro, ponte a orar, porque Satanás ha pedido que zarandearte como trigo. ¿Y qué le dijo Pedro? Acuérdense que el Señor conoce, ¿verdad? El Señor ya sabía lo que Pedro le iba a decir. El Señor ya sabía todo esto. ¿Y qué le dice? Señor, yo estoy dispuesto a ir por ti, ¿dónde? A la muerte. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? El Señor Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Antes que el gallo cante, ¿qué? 3 veces me has negado, Pedro. Entonces, básicamente, hermanos, Jesús conocía y conoce, ¿verdad?, nuestro futuro. Jesús le estaba enseñando a Pedro su fracaso, ¿verdad? Como a veces también el fracaso que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. ¿Cuál es el fracaso mayor que usted ha tenido en su vida? El fracaso de Pedro de haber negado a Jesús. Pero cuando Pedro negó a Jesús, se fue a su casa y se comió unas palomitas y se puso a ver Discovery Channel o todos esos canales. No, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Dijo, para tener una terapia me voy a ir a relajarme por ahí. No, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Lloró. Y lloró en un término que se interpreta en la Escritura de arrepentimiento. Entonces, podemos ver, hermanos, que Pedro estaba lleno de arrepentimiento. Al igual que tú, algunas cosas en tu vida que han sucedido en tu vida y que te llenas de arrepentimiento. Vamos a ver el pasaje bíblico de Juan capítulo 21, versículo del 1 al 17. Juan capítulo 21, versículo del 1 al 17. En esto, hermanos, voy a leerlo desde aquí, desde la pantalla. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. La siguiente parte, por tercera vez Jesús le preguntó a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo,
Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Juan capítulo 21, versículo del 1 al 17. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro que si lo quería? ¿Y cuántas veces le dijo a Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas? Le dijo 3 veces, hermanos. Jesús estaba dándole oportunidad a Pedro de que demostrara su amor. Miren, Pedro había traicionado a Jesús, ¿verdad? Pedro lo traicionó. Pero cuando Jesús resucita, Pedro andaba pescando en el lago y Jesús estaba a la orilla. Y cuando Pedro mira a Jesús de lejos en la orilla, se tira al agua y se va nadando con Jesús. ¿Saben cómo recibió Jesús a Pedro? Después de que Pedro lo había traicionado, con un desayuno, como esos pescados que hacen allá por Veracruz en las brasas, unos pescados en las brasas. ¿Cómo recibes a tu ex por tu divorcio? ¿Cómo recibes a aquella persona que te ha hecho daño en tu vida? Sé que estás dolida, sé que estás dolido, pero ¿cómo lo recibes? En este caso, hermanos, aquí podemos ver el amor de Jesús. El amor de Jesús es ¿qué? Es paciente. ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Por qué con tus hijos? Especialmente con aquel más débil. ¿Cómo somos? Pacientes. ¿Por qué? Porque los amas. Así fue como Jesús recibió a Pedro. ¿Y qué hizo en este caso? ¿Qué hizo Jesús cuando le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y que le dice, apacienta mis ovejas. Básicamente le está diciendo, Pedro, tú amas a Dios, pero Dios es invisible. Entonces, ¿cómo vas a mostrar ese amor? Entonces, Jesús le está diciendo a Pedro, básicamente, tienes que amar a las personas. Si amas a Dios, tienes que amar a las personas. En eso se resume, dice Jesucristo, la ley y los profetas, toda la escritura en amar a Dios y ¿qué más? Y amar al prójimo. En eso se resumen las escrituras, hermanos. Así que tú puedes ver a las personas, pero no puedes ver a Dios. Y lo último que van a escribir en su folleto, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿A quién le gustaría tener un nuevo comienzo en su vida? ¿Te gustaría tener una nueva persona en tu vida? ¿A quién le gustaría empezar de nuevo? ¿A una persona? ¿2 personas? ¿3? ¿4? ¿5? 6, y a los que nos están viendo en línea, ¿no te gustaría empezar de nuevo? Podemos ver aquí en estos 3 personajes, María Magdalena, Tomás y Pedro, habían perdido la esperanza. Pero lo maravilloso que sucede aquí es que Jesús estaba con ellos. Lo maravilloso es que cuando Jesús estaba con ellos, hermanos, sucedió un milagro en la vida de ellos. ¿No es maravilloso esto? Jesús está con usted. Jesús está con usted en su momento difícil, en su momento crítico. Cuando Jesús está con nosotros, dice 2 Corintios 5:17, y escriban lo que está aquí en la línea. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación. Es nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Apunten esto en sus líneas, hermanos, en su folleto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17. La Biblia
está llena de nacer de nuevo. Es hacer una nueva vida. Lo que les digo es que nunca es demasiado tarde para un milagro en tu vida. Nunca es demasiado tarde para que empieces a creer. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser perdonados. Nunca es demasiado tarde para perdonar su pasado. Tener un propósito para vivir. Y saben lo más importante, conseguir un lugar en el cielo. Este es lo que realmente podemos aprender de María, una mujer adúltera, pecadora, de Tomás, un hombre con dudas, y de Pedro. Lo más importante es que ellos reconocieron que Jesús había resucitado. Que la Pascua no sea estacionaria en nuestras vidas. Que no solamente recordemos a Jesús ahora en estas fechas que viene la Pascua. Que la Pascua sea un hecho, realmente la resurrección de Jesús sea un hecho en nuestras vidas, que realmente eso es lo que nos transforma, es lo que nos cambia, es la esperanza verdadera. Por eso acuérdense, cuando se vacía el reloj de arena, se llena, lo giras, nunca es tarde para empezar de nuevo. Bueno, esperamos que haya sido de bendición, hermanos, este entrenamiento, y compártalos, ¿verdad?, con sus altares familiares, compártalo con las personas que usted está compartiendo esta palabra, y esperamos vernos la próxima.